Bienvenidas, chicas, a este taller que lleva por nombre Los sueños como mensajeros del inconsciente. Es nuestro último taller de este segundo año de 12 semanas. Entonces, hoy vamos a aprender qué son los sueños desde el enfoque psicoanalítico. Recordemos que en la terapia y en la psicología hay varios enfoques y uno de ellos es el enfoque del psicoanálisis. Entonces, hoy vamos a ver un poco de la interpretación de los sueños bajo este enfoque. Segundo, vamos a ver marco teórico. Vamos a ver un poco de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y otros autores. Tercero, cómo se interpretan los sueños. Cuarto, cómo interpretan los sueños un junguiano. Quinto, por qué son mensajeros del inconsciente. Sexto, bibliografía sugerida para aprender a interpretar los sueños. Y séptimo, espacio de preguntas y respuestas. Quiero pues adelantar que en el taller de hoy mi objetivo no es como enseñarles puntualmente que salgan de aquí ya interpretando sueños, sino darles como una luz para que cada una, si es un tema de su interés, porque recordemos que son temas que se sugirieron y este lo sugirió una paciente, entonces, si es un tema del interés de algunas otras personas, que puedan buscar esta bibliografía sugerida y aprender un poquito sobre cómo se maneja, qué caminos pueden tomar y demás. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con qué son los sueños desde el enfoque psicoanalítico. El tema del psicoanálisis es un tema que siempre me gusta aclarar. Muchas personas consideran el psicoanálisis o bueno, ven el psicoanálisis como una pseudociencia. Entonces, esta parte de la interpretación de los sueños también la ven como una pseudociencia porque obviamente no hay manera científica de poder comprobar estas interpretaciones de sueño porque hay mucha subjetividad de por medio. Entonces, quiero aclarar eso. Desde el psicoanálisis, que es el enfoque que vamos a ver hoy, los sueños son manifestaciones del inconsciente. Recordemos que desde el enfoque del psicoanálisis hay un consciente, un inconsciente y un subconsciente, dependiendo del autor. Y estas manifestaciones del inconsciente expresan deseos, emociones y conflictos reprimidos. Freud lo llamó la vía regia al inconsciente porque a través de ellos podemos acceder a lo que la conciencia censura durante el día. Jung, por su parte, señaló que también contienen símbolos universales que orientan al individuo en su desarrollo personal. En este sentido, los sueños actúan como mensajeros del inconsciente, comunicándonos en imágenes lo que no podemos reconocer de manera consciente. Por eso se dice que son mensajeros de todo lo que está pasando a nivel inconsciente. Respecto al marco teórico, entonces vamos a hablar un poquito de Sigmund Freud. Sigmund Freud es, bueno, es un nombre muy conocido, ¿sí? Porque sabemos que es el fundador del psicoanálisis y es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, del siglo pasado. Nació por allá en el 1856, fue un médico, neurólogo austriaco. En el tema del psicoanálisis, pues planteó una teoría y un método terapéutico centrado en trabajar el inconsciente. El inconsciente justamente fue uno de sus principales aportes porque planteó que gran parte de nuestros deseos, miedos y recuerdos están fuera de la conciencia, pero influyen en nuestra conducta. Y si ustedes me van escuchando hablar de este tipo de postulados, ya se podrán dar cuenta que yo trabajo con psicoanálisis, no con el psicoanálisis de Freud específicamente, pero sí con psicoanálisis porque manejo el trabajo con el inconsciente. Otro aporte de Freud también es la teoría de los sueños, que es lo que les mencionaba, verlos como la vía regia al inconsciente, pero entonces Freud hablaba de que estos sueños contenían deseos reprimidos expresados en forma simbólica. También nos habla de la estructura de la mente, del ello, del yo y del superyo. Nos habla también de las etapas psicosexuales, eso es una teoría bastante importante y conocida por él, que son las etapas en donde
se basa en el desarrollo de la personalidad de un individuo y entre otros conceptos, como por ejemplo los mecanismos de defensa también, como estrategias inconscientes, ¿no? Entonces la represión, la negación, la proyección. Cuando tú le dices a alguien es que te estás proyectando en mí, tú ahí estás usando un concepto de psicoanálisis. Entonces, partiendo de este contexto, ya sabiendo quién es Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, revolucionó el estudio de los sueños con la publicación de su libro La interpretación de los sueños. Lo publicó en el año 1900, es un libro que todavía está circulando. De hecho, hace parte de la bibliografía sugerida. Y para Freud, los sueños no son meras fantasías sin sentido, sino que son manifestaciones simbólicas de deseos inconscientes reprimidos. A través de ellos, el sujeto puede expresar contenidos que la conciencia censura durante la vigilia, es decir, mientras estamos despiertos. Todo lo que ignoramos mientras estamos despiertos puede salir en la noche cuando estamos en el mundo onírico. Freud definió el sueño como la vía regia hacia el inconsciente, es decir, un acceso privilegiado a los deseos, conflictos y recuerdos ocultos. No todas las personas sueñan, no todas las personas sueñan todos los días, hay personas que sueñan muy de vez en cuando, entonces por eso es un acceso privilegiado, porque no es como que todas las personas o todos los seres humanos sueñen todos los días. Su función principal es la realización disfrazada de deseos, lo cual permite mantener el dormir sin que el inconsciente irrumpa bruscamente en la conciencia. Ahora, esta parte ya tiene que ver un poquito con cómo se ve el contenido del sueño, ¿no? Freud distinguió entre dos niveles en el sueño. El primero es el contenido manifiesto, que es lo que el soñante recuerda y relata al despertar. Entonces, por ejemplo, tú te levantas de soñar, entonces no, yo soñé por allá en un bosque, que me estaba cayendo en una cascada, no sé qué, no sé qué. Todo eso es el contenido manifiesto del sueño. El contenido latente es el verdadero significado del sueño, que está constituido por deseos y pensamientos reprimidos que se ocultan tras las imágenes manifestadas. Es decir, el contenido latente es qué es lo que va a significar esa cascada, qué es lo que va a significar ese bosque y demás. Esto desde Freud, ¿no? Acuérdense que hay varios autores, entonces eso que les estoy enseñando aquí es desde la postura de Freud. Ninguna postura podemos calificarla como verdadera o falsa, simplemente son diferentes posturas y los terapeutas que trabajamos con la interpretación de sueños, pues elegimos la postura con la que queremos trabajar. En mi caso personal, yo no trabajo exclusivamente con uno, yo soy muy ecléctica, entonces mi interpretación de sueños es está muy particularizada con algunos enfoques. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por el lado de Freud. Ahora, hay otros aportes posteriores en el psicoanálisis, pero yo les quise compartir dos de los que considero más importantes. Uno de ellos es el de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, que es, cuando hablamos de Jung, pues nos estamos refiriendo a él. Él nació por allá en el año 1875, fue un psiquiatra y psicólogo suizo, fue el fundador de la psicología analítica, también conocida como la psicología junguiana. ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, ok, ok, un comentario que apareció en el chat, listo. Entonces les decía que Gustav Jung fue el padre de la psicología analítica y que también es conocida como la psicología junguiana. Ok, las que estén escribiendo por ahí en el chat, me esperan al final, leemos los comentarios. Bueno. Listo. Entonces, Carl Gustav Jung principalmente, o sea, al inicio colaboró con Freud, pero se distanció porque no coincidía en que la sexualidad fuese la única fuerza dominante del inconsciente. Algo que tiene Freud que es muy criticado y que muchas personas pues no compartimos es el tema de que Freud todo lo relaciona con la sexualidad. Es como si la sexualidad o esa parte del sexo fuera la única fuerza dominante del inconsciente. Entonces, Carl Gustav Jung tampoco estaba completamente de acuerdo en ese aspecto y se distanció a pesar de que empezó a trabajar con él.
Los principales aportes de Gustav Jung fue el inconsciente colectivo. Entonces, como habíamos hablado de Freud, que incorporó esta parte de la teoría del inconsciente, ya Gustav Jung lo llevó un poco más allá y nos habla del inconsciente colectivo. Cuando yo les he hablado a ustedes en terapia de que hay un inconsciente colectivo, donde tu inconsciente está conectado con el inconsciente de las personas de tu comunidad y de cierta manera es como una nube, una base de datos y por eso es que a muchas personas les suceden cosas y a otras no, ¿sí? Porque todo está conectado en ese inconsciente colectivo. Entonces, Gustav nos decía eso, que además de la inconsciencia personal, que son los recuerdos reprimidos, existe un inconsciente universal compartido en una comunidad, en una sociedad, pero sobre todo un inconsciente compartido por toda la humanidad. Gustav Jung nos habla de unos arquetipos y esto también es algo de lo que yo trabajo y es el tema de que existen unas imágenes universales, ¿no? Una madre, un héroe, la sombra, el sabio, que lo que hace es que se expresan a través de mitos, sueños, arte y religión. También nos incorporó el concepto de la individuación, que es un proceso de integración de todas las partes de la psique, es decir, donde se integra el consciente con el inconsciente para lograr la plenitud psicológica, que es algo que yo trabajo en la terapia porque yo me voy más por el lado de Gustav Jung. Y en el tema de los sueños, que aquí es donde les decía, Jung ya no habla de que los sueños expresan solamente deseos reprimidos, como dice Freud, sino que son mensajes simbólicos del inconsciente para guiar al individuo hacia el equilibrio y la autocomprensión. Por ejemplo, cuando yo en una sesión de interpretación de sueño estamos interpretando un sueño, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ese sueño encontremos el porqué, el significado, pero que ese sueño nos ayude o nos dé una guía sobre cuál es el siguiente paso a dar, cuál es de pronto ese deseo que la persona tiene y está ignorando. Entonces, la idea es que sirva para ayudar a la persona a, a dirigirse hacia ese equilibrio y esa autocomprensión, ¿no? Nosotros vemos los sueños más como una herramienta de autoconocimiento, porque al final nos dicen cosas que ni siquiera el terapeuta puede saber si el soñante no se lo cuenta. Esos son algunos de los aportes más importantes de Carl Gustav Jung. Y aquí les puse que amplió la visión freudiana al introducir el concepto de inconsciente colectivo, proponiendo que los sueños no solo expresan deseos individuales reprimidos, sino también arquetipos universales, que son símbolos compartidos por la humanidad, como la madre, el héroe, la sombra y demás. Conceptos que son lo mismo aquí y en la China, básicamente. El otro autor que les puse ahí se llama, bueno, Jacobo Lacan, Jacques Lacan. Lacan también destacó el carácter lingüístico de los sueños, considerando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, para Lacan, el sueño es un texto a descifrar en el que los significantes y las metáforas revelan el deseo del sujeto. Entonces, Lacan fue ya un psiquiatra y un psicoanalista francés. Ya en ese tiempo habían psicoanalistas porque ya existía el psicoanálisis. Era conocido como el Freud francés porque reinterpretó y actualizó el psicoanálisis desde la filosofía, la lingüística, él está muy relacionado con el tema de la lingüística, y la antropología. Y es el fundador o fue el fundador de la Escuela Freudiana de París. ¿Qué nos decía Lacan? Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Para Lacan, el inconsciente funcionaba como un sistema de significados con reglas similares a las del lenguaje. Esto también es importante porque también muchos terapeutas que interpretan los sueños también hablan de metáforas y de simbologías que se pueden dar en los sueños y pueden ayudar a encontrar ese significado. Esta parte de incluirlo acá, ¿por qué quise incluirlo? Porque la idea es que tengamos tres perspectivas diferentes para que vayamos viendo que existe una gran diversidad, tanto en la interpretación de sueños como en la interpretación del inconsciente colectivo y demás.
Ahora, ¿cómo se interpretan los sueños? Aquí yo les hice una pequeña tablita entre los dos principales autores, que es Freud y Jung. Entonces, lo primero es la definición. Los sueños para Freud son la vía regia del inconsciente y expresan deseos reprimidos disfrazados, mientras que para Jung los sueños son mensajes simbólicos del inconsciente que muestran lo que la conciencia no ve. En cuanto al contenido, Freud diferencia entre el contenido manifiesto, que es lo que recordamos, como les expliqué, y el contenido latente, que es el deseo oculto, mientras que Jung, el contenido contiene símbolos y arquetipos universales, además de experiencias personales. En cuanto a la función, para Freud, los sueños permiten realizar deseos inconscientes sin perturbar el dormir, función de satisfacción y protección. Mientras que para Jung tienen una función compensadora y orientadora, ayudando al desarrollo personal. El método de interpretación en Freud es la asociación libre, donde la persona que sueña debe decir que le recuerda cada símbolo, no hay significados universales, por eso es que les digo que yo no trabajo con esa interpretación de sueños de Freud, sino que yo estoy más inclinada hacia el enfoque junguiano, donde se da un análisis simbólico, que es que los símbolos se comparan con arquetipos colectivos y con la experiencia individual. Entonces, si se sueña con una madre o con alguien teniendo un bebé, eso es un contenido, eso es un concepto universal y universalmente representa algo. Entonces se trabaja sobre esas representaciones universales, esos conceptos universales. ¿Cómo interpretan los sueños un junguiano? Aquí, ¿por qué quise enfatizarles en un junguiano? Porque si bien es cierto que estos pasos no son al 100% la manera en la que yo los interpreto, porque como les digo, cada terapeuta toma de cada enfoque lo que le parece y arma su propia manera de hacer las cosas. Por eso es que todos los terapeutas, aunque compartamos enfoques, somos diferentes. Yo difiero algunos pasos de lo que hace alguien que está completamente arraigado al enfoque de Jung, pero es el que más se me parece porque fue con el que yo aprendí, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar, a mí me enseñaron mucho el psicoanálisis, pero desde Jung. Por eso es que yo hablo del trabajo de sombra, por eso es que yo hablo del inconsciente colectivo, porque todos esos conceptos son conceptos del psicoanálisis de Jung. Lo primero es escuchar el sueño completo. Entonces, el paciente relata el sueño tal como lo recuerda. El terapeuta presta atención a los detalles, símbolos y emociones que aparecen. Eso sí lo hago. Segundo, identificación de símbolos personales y colectivos. El terapeuta distingue si el símbolo es algo personal ligado a la historia del paciente o un arquetipo, símbolos universales presentes en toda la cultura, como la madre, la sombra, el héroe, el agua, lo que yo les decía, un bosque, algo muy diferente si aparece un bosque, un arbolito, si aparece, no, fulanito de tal, algo muy específico tuyo. Tercero, función compensadora. Jung decía que los sueños compensan lo que la conciencia ignora o reprime. Entonces, si alguien en la vida despierta es muy rígido, puede soñar con caos, mostrando la necesidad de integrar más flexibilidad. Esta función compensadora la uso mucho porque sí. Muchas veces eso que uno sueña, ¿sí? Los mensajes de lo que sean los sueños de los pacientes es algo que necesitan en sus vidas, en la mayoría de los casos. Cuarto, la asociación personal más exploración simbólica. El terapeuta pide al paciente que diga qué le significa cada elemento, como Freud. Eso yo no lo hago. Yo no le pregunto al paciente qué significa esto para ti. No, yo trabajo con los arquetipos universales solamente. Pero además se contrasta con los arquetipos junguianos. Ese símbolo ha aparecido en mitos, religiones o culturas. ¿Qué mensaje universal trae? Entonces aquí yo difiero en que yo no utilizo el significado del paciente y el símbolo, sino que yo me voy directamente a los arquetipos. Y lo que sí hago es observar qué está pasando en la vida del paciente en ese momento que se relacione con el significado de los arquetipos que aparecen en el sueño.
Y lo quinto, que realmente esto es por lo que yo realizo interpretación de sueños, y es el tema de la orientación hacia la individuación. El tema de yo interpretarle un sueño a un paciente o de que una paciente quiera que yo le interprete los sueños, no va a ser para yo decirle, no, es que a usted tenía ese sueño y lo cumplió ahí soñando y ya, hasta ahí llegó. No, la interpretación final no se queda en el pasado, sino que busca ayudar al paciente a avanzar en su proceso de individuación, es decir, integrar sus sombras, sus opuestos y llegar a ser más completo. El sueño se entiende como un mensaje del inconsciente para equilibrar la psique y guiar el desarrollo. Cuando yo interpreto el sueño de algún paciente, siempre terminamos en una conclusión de ¿qué me está queriendo decir mi inconsciente? ¿Qué decisiones necesito tomar o qué acciones me está diciendo mi inconsciente que tome? ¿Qué estoy ignorando? ¿Qué estoy reprimiendo? ¿Sí? Y con base en eso, la idea es dejar una tarea para que se pueda integrar en su proceso eso que el sueño y que su inconsciente le está diciendo. Algo que yo siempre digo es que si tú sueñas, es porque eso que te está pasando en el sueño es algo que tu inconsciente ya te lo está gritando porque lo llevas ignorando mucho tiempo. Por eso para mí no son solo mensajes del inconsciente, sino son alertas, como ya alertas de, oye, presta la atención a eso que ya va bastante tiempo y me tocó a mí mostrártelo en un sueño porque tú no te estás dando cuenta. Entonces aquí yo les pongo un ejemplo, soñé que estaba perdida en un bosque oscuro sin salida, me dice la paciente. Entonces, desde el enfoque o la perspectiva de Freud, puede ser un deseo reprimido ligado a la infancia, disfrazado, y el bosque simboliza lo inconsciente y lo reprimido. ¿Para qué le ayuda esa interpretación al paciente? Para nada. O sea, literalmente esa interpretación no le ayuda en nada al paciente. Simplemente es como que, ah, bueno, listo, lo sé, pero ya. Mientras que desde el enfoque junguiano o desde la perspectiva junguiana, el bosque es un arquetipo del inconsciente. El sueño muestra que la persona está en una etapa de confusión interior, pero también es una invitación a entrar en contacto con su sombra y a transformarse. El mensaje no es solo mirar al pasado, sino encontrar una dirección hacia la integración. Algo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando estoy interpretándoles los sueños es que yo les describo el tema de los arquetipos, de la posible interpretación y de una vez les digo la asociación, como digamos, esto significa esto, o sea que en tu vida puede estar pasando esto y esto y esto, o puede estar pasando esto y esto y esto. O sea, por lo que tú sueñas, yo sé que estás atravesando en tu vida. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le digo al paciente, ¿te resuena alguna de estas dos opciones o las dos? Entonces ahí la persona me dice, sí, Mayra, sí tiene que ver con eso y eso, entonces listo. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer para resolver eso que tu inconsciente te está diciendo, oye, préstame atención que lo vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia principal. ¿Por qué son mensajeros del inconsciente? Los sueños son mensajeros del inconsciente porque expresan lo que normalmente permanece oculto. Freud decía que en ellos aparecen deseos y emociones reprimidas, disfrazadas de símbolos, mientras que John los veía como mensajes que compensan lo que falta en la vida consciente y orientan al crecimiento personal. Miren que en ambas posturas los sueños provienen del inconsciente, pero se diferencian fundamentalmente en el para qué. O sea, ¿para qué a mí me interesa saber qué significa lo que estoy soñando? Y en la perspectiva junguiana, pues vemos que el para qué tiene más peso si eres una persona a la cual le interesa el crecimiento personal. Por eso es que yo les recomiendo siempre llevar un diario de sueños porque muchas veces ahí encontramos información sobre lo que debemos hacer o sobre la etapa en la que nos encontramos en ese momento de nuestras vidas. Hay una, Osvaldo Ordóñez. discúlpenme, ok. Hay una bibliografía sugerida que les escribí por aquí, que son los clásicos del psicoanálisis. El primero es Freud, la interpretación de los sueños. El segundo también es de Freud, que es la introducción al psicoanálisis, por si alguno está interesado en saber cómo era el pensamiento de Freud.
Dos libros de Jung, uno se llama El hombre y sus símbolos, ese me gusta bastante, y el otro Símbolos de transformación. Por último, el último libro es de Adler y el título del libro es El sentido de la vida, que ese es más reciente, ese ya es un autor más reciente. Lo escribió en el 2011, o sea, fue publicado en el 2011. Ahí, en resumen, les puedo decir que Alfred Adler, sí, se llama Alfred, ajá, fue un médico y psicoterapeuta austriaco y fue parte del primer círculo de Freud, pero rompió con él porque no estaba de acuerdo en darle un papel tan central a la sexualidad en la explicación de la vida psíquica, al igual que Jung. O sea, generalmente esa era la mayor crítica a Freud y muchos de los que trabajaron con él se distanciaron de él, pues porque no estaban de acuerdo con esa postura de la sexualidad como columna vertebral. Entonces, esa es la bibliografía que les sugiero para el tema de empezar a abrirse camino un poquito en la interpretación del sueño. Sobra decirles que la idea es que no hagan o no intenten nada sin una debida formación. Si la idea es que tampoco recurran a ser completamente autodidactas, ¿sí? Si en algún punto alguna le interesa aprender a interpretar sueños, les recomiendo siempre que se hagan una formación, un curso, un diplomado, algo así, pero que no lo hagan de manera completamente autodidacta porque pues hay demasiada información y nos podríamos ir por un camino que de pronto no es muy sano. ¿Listo? Y por último, pues el espacio de preguntas y respuestas. Este tallercito era bastante corto porque como les dije, no era mi intención enseñarles a interpretar sueños aquí porque no es posible hacerlo en una sesión, en un taller, pero sí quería como darles una luz sobre este mundo, de pronto por si alguna persona está interesada en aprender. Así que me gustaría escucharla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me cuentan. Hola Mayra, ¿cómo estás? Yo sí tengo varias preguntas, a ver si me acuerdo de todas. Ujú, cuéntame. Ok, entonces mira, tú pusiste el ejemplo de soñé que estaba perdida en un bosque oscuro sin salida. A mí Ujú, eso me recordó a un sueño que tuve de que yo estoy, por ejemplo, en el carro avanzando con la ventana abierta y veo el bosque pasar bien bonito. Entonces ujú. ahí, por ejemplo, el símbolo es el mismo, bosque, pero cómo se está viviendo con relación a eso es diferente. Entonces, ¿qué tanto cambia así cuando vemos como el objeto contra lo que está viviendo en relación al objeto? Exactamente. Entonces, mira que pues, te lo voy a decir como yo lo interpreto completamente. Entonces, por ejemplo, cuando una paciente me cuenta ese sueño así, yo me voy principalmente a lo que la rodea en el momento. Entonces, por ejemplo, muy diferente que la persona esté en el bosque, porque entonces el símbolo principal es el bosque, pero si tú vas en un carro, el símbolo principal es el carro. Entonces, ahí inmediatamente nos vamos a mirar qué representa el carro. Entonces, el carro es un símbolo de vitalidad, del viaje vital, básicamente es como tu vida, ¿no? Entonces ahí yo te entraría a preguntar, ¿vas manejando tú el carro o alguien más lo va manejando? Mira, ahí yo la verdad asumí que voy en un carro porque voy en Ujú. movimiento viendo a los árboles, pero realmente no tengo bien clara esa información. Para mí, ese sueño en específico fue muy especial, lo disfruté mucho porque vi como los árboles, la naturaleza y además lo vi tan vivo, o sea, lo vi como si realmente estuviera ahí y lo vi en colores. Por ejemplo, yo he revisado o me he enterado que cuando alguien cierra los ojos e imagina algo, hay personas que lo ven casi que en blanco y negro y otras personas que lo ven muy colorido, o sea, como si realmente lo está viendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, yo me sorprendí cuando supe esa noticia. Yo pensé que casi todos lo ven blanco y negro porque yo lo veo así toda mi vida. Entonces, relacionado a los sueños, ni siquiera estoy tan segura si lo veo en blanco y negro, pero eso en específico fue muy a color, fue 3D, o sea, fue súper bonito, casi que sentía también el viento en mi cara. Entonces, como lo vi en movimiento, dije, ok, entonces me estoy moviendo al lado del bosque viéndolo. No sé si estaba en el carro o no,
Pero para mí lo impresionante fue como, oye, qué bonito estuvo este sueño, me gustó la experiencia, de hecho, mientras soñaba, pues casi que me di cuenta que, oye, este es un sueño, pero seguí avanzando porque dije, qué bonito, quiero seguir viviendo la experiencia. Ujú, ujú. Sí, entonces mira que, ay, bueno, entonces lo que te decía, el carro representa como tal tu vida y le preguntaría a la paciente, bueno, ¿lo vas manejando o no? Y si la respuesta es como la que tú me diste, entonces inmediatamente voy a pensar que no vas manejando el carro, ¿sí? Si, si uno no va manejando el carro, ya inmediatamente hay un mensaje del inconsciente de que no sientes que tengas el control de tu vida en este momento, ¿no? Como sea lo que sea que esté pasando en este momento, no siento que tenga el control, o no siento que tenga todo bajo control. Pero entonces ahí yo pregunto inmediatamente, ¿cuál es la sensación que llevabas en el carro? Y tú me dices, ah, no, iba feliz, ¿sí? Entonces, el hecho de que vayas feliz sin que vayas manejando el carro, nos muestra de que de cierta manera estás confiando y disfrutando el proceso, aunque sepas que no tienes el control y que probablemente tampoco sepas para dónde vayas, ¿sí? Y el bosque bonito que estás viendo por la ventana, el bosque sigue siendo un símbolo de potencial interno, de armonía, de nuevas posibilidades. Entonces podríamos entrar a mirar que estás en un momento de tu vida donde estás en la capacidad de reconocer la belleza de lo que viene, ¿sí? Estás confiando, pero también estás sintiendo que no tienes el control sobre las cosas y que no sabes muy bien hacia dónde vas, porque no vas manejando tú el carro, ¿sí? Entonces ahí entraríamos a mirar, entonces yo te preguntaría, ¿cuál de estas cosas te resuena? Y entonces, por ejemplo, ¿cuál de esas cosas te resonaría en ese tiempo que lo soñaste? Si te La acuerdas. parte del bosque, porque como o sea, como que al principio lo asocié con el carro solo porque asumí, pero realmente pudo haber sido casi que un pájaro que va volando por ahí, o sea, yo vi la imagen, no es Ujú. necesario como, entonces la parte del bosque pues me resuena o al menos es algo que me gustaría, algo en lo que confío, algo en lo que deseo, se puede decir. Ajá, exactamente. Entonces ahí entraríamos, como ya tienes la confianza, sí, la confianza, esa confianza interna, y yo lo que entraría a hacer en la individuación es a mirar, bueno, cómo estamos de metas y de objetivos para trabajar sobre la claridad de hacia dónde vas, teniendo en cuenta que no ibas manejando el carro, ¿sí? Y entonces ahí con la paciente empezamos a revisar metas y objetivos, pero mira que a raíz de un sueño, Sí, ¿sí? de acuerdo. Ajá, entonces eso es más o menos lo que se hace ahí. No sé si, no sé, creo que ahí estuvo bastante explícito porque literalmente les mostré cómo lo hago en consulta, con el ejemplo de Nadia. Entonces, ¿ahí te surge alguna pregunta, Nadia? En específico con eso no, o sea, solo me daba curiosidad este tema de la interpretación, porque a veces aparece un objeto, pero cómo se utiliza es distinto y también pues sirvió Ujú. mucho como analizar un ejemplo de cómo uno puede ir a avanzar para interpretar los sueños. Ujú, exactamente, exactamente. Sí, Nadia. Me dijiste que tenías otras preguntitas. Por ejemplo, vimos el tema del inconsciente hace tiempo, o sea, el inconsciente colectivo. Yo Ujú, hace tiempo, cuando alguien me mencionaba ese término y ese término era un término nuevo para mí, yo siempre me imaginaba como, ah, mira, nosotros traemos, nacemos y todos como que nos conectamos a una misma mentalidad, pero nunca como que de manera casi que mágica. Pero ahora con la explicación de hoy, como que me dio más lógica tal vez que ese inconsciente colectivo es algo que se ve día a día al momento de leer noticias, al momento de salir a la calle y que las cosas se hagan de cierta manera como porque todos lo hacen así, o sea, y punto, ¿no? Como que ya se hizo la costumbre y uno cuando nace aprende a hacerlo de esa manera por ver a los demás. Entonces, no sé si interpreté bien lo que me comentaste con este significado, por así decirlo. sí, 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 el inconsciente colectivo es ese inconsciente universal que tiene demasiada información. Yo les decía que es una base de datos y acumula no solamente tu historia individual, sino la historia individual de todos los seres humanos y no solo de los que están vivos, sino también de tus antepasados,
de básicamente toda la humanidad, ¿sí? Entonces, claro, hay muchísima información, muchas de las cosas que suceden o que vivimos, o el hecho de, por ejemplo, yo a veces les digo a los pacientes, cuando tú conoces a una persona, tú no la conoces por casualidad, ¿sí? Mucho antes de que tú te encontraras físicamente con esa persona, sus inconscientes ya se habían encontrado en el inconsciente colectivo y tienen un objetivo a nivel de evolución. Recordemos que desde la perspectiva del enfoque que yo manejo, yo siempre les digo que absolutamente todo lo que les pasa en su vida tiene como objetivo llevarlos a evolucionar. Y eso incluye cuando yo me encuentro con una persona, cuando me pasa algo. Pero toda esa información está en ese inconsciente universal, en ese inconsciente colectivo. Allá se sabe tú en qué nivel estás internamente, de vibración, de lo que tú quieras. O sea, toda la información sobre ti está allá. Y básicamente allá es donde se conecta todo lo que te va a pasar, las personas con las que te vas a encontrar, todo sucede allá de manera universal. Entonces sí, sí, Nadia, es como me lo entendiste. Ujú. Y entonces, por ejemplo, si alguien conoce a otra persona, ¿es porque es esa persona que tenía que conocer o cumplió con las características con la persona que uno tiene que conocer? Porque bien podría haber sido otra persona, pero similar. ¿Cuál de los dos sería? Sería más el primero porque la manera en la que sucedieron las cosas es la única manera en la que podían suceder. Es decir, esa persona que tú conociste, al haberla conocido, o sea, al existir ese hecho en esa realidad, es la única posibilidad que había en el inconsciente universal con las acciones y las decisiones que habías tomado previamente. Por ejemplo, si yo hoy elegí hacer algo, ¿sí? Esa decisión que yo tomé, que puede ser pequeñita, inmediatamente ya programa en el inconsciente colectivo desde encontrarme una persona, desde esto otro, desde un trabajo, lo que tú quieras. Entonces, todo lo que nos va pasando, todo lo que nos sucede, es lo único que podría suceder con las decisiones que yo tomé. Digamos, conociste a esa persona. Ah, hubiera podido conocer otra persona con las mismas características. Sí, solo si hubieras tomado decisiones diferentes, ¿sí? Y ahí el tema, ya que es más profundo, es entrar a revisar, bueno, en cuál decisión exactamente yo elegí de manera inconsciente que fuera esa persona en específico con la que me encontrara, que eso sí ya está un poco más complejo analizar cuáles fueron las decisiones puntuales. Pero sí, es exactamente la persona porque fueron las decisiones que tomaste. Si quisiéramos habernos encontrado con una persona totalmente diferente o con lo mismo, pero que sea otra persona, tendrías que haber tomado alguna decisión diferente a las que tomaste. No sé, tal vez no haber ido a esa fiesta, tal vez haberte mudado de ciudad, cualquier cosa, pero eso lo cambiaría absolutamente todo. De acuerdo, Mayra, muchas gracias. Muy interesante el taller. Ok, Nadia, con mucho gusto. Sí, chica, entonces la idea, este tema es súper interesante, pero como les digo, como es pseudociencia, muchas veces hay que cogerlo con pincitas, porque o sea, tras de que en cualquier parte, o sea, en cualquier enfoque, siempre nos vamos a encontrar muchas posturas. Cuando se trata de pseudociencia, como no hay comprobabilidad científica, pues se da aún más para la especulación, para que personas que tal vez no tengan experiencia opinen o digan cosas. Y por eso les decía que si algún día se interesan por estudiar eso, que sea con alguien confiable, con una escuela confiable, porque pues hay muchas personas que pueden hablar solo porque sí. Dime, Girani, cuéntanos. Hola chicas, entré un poquito tarde, no sé si mencionaste sobre por qué algunas personas sueñan todo el tiempo como yo, o sea, yo veo mi vida a través de los sueños, pero otras personas simplemente no sueñan. Sí, esto Esto pasa, bueno, se los voy a hablar desde esa perspectiva, ¿no? Hay personas que, o sea, todos soñamos, eso es algo importante, todos soñamos durante la fase REM del sueño, y cuando ustedes pueden buscar las fases del sueño, hay una fase REM en la que todas las personas sueñan. Lo que cambia no es si soñamos o no, sino que lo recordamos. Yo me puedo levantar hoy y yo decir, no soñé, pero realmente sí soñé, solo que no lo recuerdo. Entonces, todas las personas soñamos en la fase REM, pero
no todos los recordamos. Entonces, partiendo de eso, entendemos que tú eres una persona que siempre recuerda sus sueños. Entonces, ¿qué factores influyen en recordar los sueños? Precisamente hay una explicación científica, ¿no? Que nos habla de la corteza temporoparietal, ¿sí? Que trabaja de una manera que nos ayuda a recordar los sueños o también despertarse durante la fase REM. O sea, si tú estás en la fase REM y te despiertas en ese momento, recuerdas el sueño con total detalle. Por eso es que al momentito después ya se te olvida porque te sales de la fase REM. Por eso es que cuando tú sueñas tienes que apuntarlo porque luego sales de la fase REM y el sueño se borra completamente. ¿Sí? No sé si les ha pasado, que ahorita lo sé y ya luego al rato no me acuerdo que soñé, porque se salieron de la fase REM. Esa es la interpretación científica, o sea, eso es lo que dice la ciencia. Pero Girani, desde la perspectiva que yo manejo, mi respuesta es siempre esta. Una persona que recuerda sus sueños o que sueña mucho es una persona que está muy conectada con su inconsciente. ¿Sí? Es decir, que tiene una buena relación con el inconsciente, su inconsciente le está hablando todo el tiempo, es una persona que tiene esta parte de la intuición muy desarrollada, ¿sí? Entonces es algo que yo lo veo como un don, como una ventaja, y pues la idea es que le prestemos atención a esa comunicación que tenemos con nuestro inconsciente. Esa es la interpretación que yo manejo. Desde mi perspectiva, de que lo que yo trabajo son personas que están muy conectadas con su parte inconsciente. Sí, un ejemplo en mi caso es inevitable como que no prestarle atención porque también muchas veces, depende de la etapa que esté viviendo, se me repite más o menos como el patrón del sueño. Un ejemplo, hace un tiempo estuve soñando mucho como con escenario, como que yo era parte del público y veía o la televisión o como una obra de teatro, muchas veces llegaba tarde, cosas así. Entonces, como yo he estado en la etapa de maternidad, eh, me imaginé algo así como que yo estoy viendo la vida pasar, estoy viendo todo como una obra de teatro y yo estoy un poco aislada. Ujú, ujú, sí, y sí, mira que ese sueño representa una actitud de observadora, ¿sí? Lo que tú decías, o sea, una actitud más pasiva, más de observadora, receptiva, pero no de acción, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué se le diría a la persona? O sea, tu inconsciente te está diciendo que estamos, o sea, o me estoy sintiendo como una espectadora mientras veo a los otros cómo actúan o toman decisiones y yo no. Entonces, ese es el mensaje del inconsciente de, es algo que quiero cambiar, o sea, quiero empezar a tomar acciones, quiero empezar a dejar de ser espectador y quiero empezar a protagonizar esa parte de mi vida, porque al final el teatro simboliza la vida misma como un escenario. Entonces, si yo percibo que otros están actuando papeles y que yo no, es precisamente porque de manera inconsciente siento que hay otras personas que tienen roles más importantes en mi vida, incluso que yo. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante el taller, me ha gustado mucho. Bueno, Girani, me alegra mucho. Entonces, sí, eso es lo más importante, que les haya gustado el temita. Son temitas que, para serles honesta, son delicados de tratar así abiertamente, pero pues la idea es que todo lo manejemos con prudencia, sigan mis recomendaciones, sigan la bibliografía sugerida y cualquier duda o inquietud, pues no duden en consultarme. Yo ya tengo pues 4 años de experiencia con este tema, entonces es bastante lo que he estudiado y no solamente lo que he estudiado, sino lo que lo he llevado a la práctica. ¿Listo, chicas? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o estamos todas claras hasta aquí. Yo tengo más preguntas. Cuéntanos, nadie. Ujú. Entonces, o sea, si quisiera mejorar mi intuición, recordar sueños ayuda a eso. Por ejemplo, yo he escuchado que Sí, algunas actividades es escribir cada que despierto lo que me acuerdo, ¿no? Entonces, ese sí. es un proceso. Ujú. Sí, 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 claro. Llevar un diario de sueños ayuda a trabajar tu intuición porque precisamente empezamos a interesarnos por los mensajes del inconsciente. Imagínate que el inconsciente es como alguien que te está hablando y qué pasa cuando alguien te habla y tú no lo escuchas. Pues probablemente
esa persona con el tiempo te deje de hablar, ¿sí? Mientras que esa persona te habla y tú lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas y te interesas por lo que le estás diciendo, entonces esa persona entiende que sí está siendo escuchada. Entonces, cuando el inconsciente percibe que se le está prestando atención, se despierta aún más y se comunica aún más contigo a través de la intuición, a través de los sueños y ese tipo de cosas. De acuerdo. Y entonces, por ejemplo, comentaste que los sueños pasan en la fase REM. Entonces, si despertamos en ese momento, lo recordamos mejor. Pero, ¿qué fase es la mejor para despertar? O sea, ¿no pasa que si despertamos en la fase REM, no se termina el proceso y estamos cansadas en el día y todo eso? ¿O cómo funciona? Sí, lo que pasa es que por eso les decía yo que cuando una persona se levanta en la fase REM, tiene el sueño vivido porque pues es la fase del sueño, pero la mayoría de personas no se levantan en esa fase porque no es lo más sano. Cuando eso pasa es porque literalmente el cerebro está muy activo, ¿sí? Los sueños están muy vividos y el cuerpo está paralizado. Entonces, despertar en la fase REM hace que sí recuerdes tus sueños con claridad, pero te vas a sentir cansado porque se interrumpió el sueño bruscamente. Entonces, cuando tú te levantas en la fase REM por accidente, es lo que acabo de decir, un accidente. Y ahí aprovechas y recuerdas. Pero pues claramente que no es lo sano. Aunque nos permita recordar los sueños, no sería lo más sano despertar siempre en eso, porque lo ideal es despertarse en la fase N1 o N2, que es donde estás en la fase de sueño ligero, porque te levantas más despejado y con energía. Lo único es que pues está la probabilidad de no recordar los sueños o de no recordarlos todos, ¿sí? Entonces ahí hay que equilibrar eso, pero como te digo, generalmente, o sea, es muy raro, o bueno, se puede, pero es muy raro que la persona planifique el tema de las fases y todo. No sé si de pronto te interesa esa información, también la puedes investigar, pero generalmente uno se levanta en la fase de sueño ligero, que es la N2, ¿sí? Porque ahí el cuerpo ya descansó y la mente se siente clara. De acuerdo, listo. Muchas gracias, Mayra. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿O todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, no escucho nada por ahí, todo claro. Entonces, eso es lo más importante, chicas. Ahí la pregunta que hizo Nadia también aporta mucho, las que han hecho aporta mucho, pero esa última sí ténganla en cuenta. Cuando nos levantamos en la fase 2 de sueño ligero, puede que el cerebro, como no está tan activo como en la fase REM, aparezcan sueños, pero más breves, menos vívidos, menos emocionales. Pero lo importante es que esa información, ¿sí? De la fase N2 o N1, que son como sueños ligeros, dispersos o fáciles de olvidar, apuntemos lo más que podamos, ¿sí? Apuntemos lo más que podamos. Y ya sabemos que cuando yo recuerdo el sueño de manera intensa, llena de color y emoción, probablemente me desperté en la fase REM, ¿sí? Entonces ahí también pueden ir midiendo como en qué fases del sueño se despiertan continuamente para que se autoconozcan también esa parte de los hábitos del sueño. ¿Listo? Chicas, Mayra, se me acaba de ocurrir otra pregunta. dime. O sea, ¿cuál sería la diferencia en tema introspectivo o, ajá, de que tú sepas que estás soñando o no? O sea, en tema psicológico, ¿qué te puede estar aportando eso? ¿Cómo así? O sea, existen personas que en algunas ocasiones sueñan y saben que en ese momento están soñando. O sea, básicamente que no sé, depende de la persona. Tal vez algunas simplemente saben que están soñando y entonces están viendo, ah, ok, está pasando esto. Y no sé si existe, pero tal vez hay personas que inclusive toman acciones de que, ah, yo sé que esto es un sueño, entonces me divierto así, ¿sabes? Como una combinación entre el consciente y el inconsciente. Sí, sí. Eso se llama un sueño lúcido, ¿sí? Que de hecho uno cuando está metido en este cuento, uno puede inducir los sueños lúcidos, que hay muchas personas que los hacen porque cuando tú te das cuenta que estás soñando, eso se llama un sueño lúcido. ¿Y qué pasa? Pues hay una manera.
un nivel básico, que es cuando yo estoy soñando y yo digo, ah, bueno, esto es un sueño, pero hay un nivel más avanzado que es cuando yo puedo interactuar y modificar lo que ocurre, pero ambos son sueños lúcidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa parte del cerebro? Que en el sueño lúcido, o sea, en los sueños normales, la corteza prefrontal, acordémonos que es la área de la autoconciencia y el razonamiento, está casi apagada. O sea, la corteza prefrontal en los sueños está apagada normalmente, casi casi apagada. Pero en el sueño lúcido, esa zona se activa parcialmente y por eso es que yo me hago consciente de que estoy soñando. Y al mismo tiempo sigo en la fase REM, así que la experiencia se siente muy real. De manera natural, es muy poco frecuente que pase, ¿sí? Por eso es que las personas cuando quieren hacer esto se preparan y lo hacen de manera inducida, el tener sueños lúcidos, porque pues sí se obtienen beneficios en el sentido de autoconocimiento. Yo puedo explorar mi mente y mis emociones, puedo enfrentarme a miedos con control, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, los artistas y los científicos han usado sueños lúcidos para inspirarse. Hay personas que, por ejemplo, yo en algún punto lo hice para vivir experiencias que pues no podía vivir en vida, entonces yo lo hacía para vivir experiencias que no podía vivir en, o sea, en mi vida cotidiana. Entonces, esa parte se puede, pero obviamente lo mismo con práctica, ¿no? Técnicas de realidad, llevar un diario de sueños y demás. No es peligroso, pero si lo fuerzas demasiado, como con técnicas de privación de sueño y demás, lo que sí pasa es que la persona puede afectar su descanso. Cuando uno tiene un sueño lúcido, uno no descansa, porque la corteza prefrontal está activa toda la noche. Entonces uno después de un sueño lúcido se levanta como si no hubiera dormido nada, ¿sí? Pero sí, son sueños lúcidos y se usan para eso, para ese tipo de cosas. Un sueño lúcido puede ayudar a sanar más fácil el inconsciente por interactuar de manera directa. Sí se puede, sí, sí, claro, o sea, si yo intencionalmente digo, bueno, voy a prepararme en un sueño lúcido para ir a este recuerdo o para recrear este recuerdo y para resignificarlo y tal, puede ayudar, pero si tú me preguntas como una opción, vendría a ser muy similar el resultado a lo que hacemos con los ejercicios de visualización en terapia. Ok, sí. Ujú. Sí. Y para manejo de intuición, ¿un sueño lúcido ayudaría a mejorar la intuición o lo empeora? Los sueños lúcidos, como estás directamente interactuando con el inconsciente, todo lo que tenga que ver con interactuar con el inconsciente mejora la intuición. Las personas que logran hacer sueños lúcidos generalmente tienen muy buena intuición. Listo, de acuerdo, Mayra. Ahora sí, muchas gracias de nuevo. Ok, Nadia, bueno, gracias por tus preguntas. La idea es esa, que se vayan sin ninguna duda. ¿Listo? Y pues si les queda alguna duda, ya saben que me pueden escribir. Chicas, eso sería todo por hoy. Me alegra mucho que les haya gustado. Cualquier inquietud me escriben al WhatsApp y nos vemos pues ya en el próximo taller, que sería el taller número 1 del siguiente año. Ya estaremos diciendo las fechas. Bueno, cuídense mucho los que estén viendo la grabación. Recuerden suscribirse al canal, mirarse los otros tallercitos y si les interesa el tema, pues preguntarme también vía WhatsApp. ¿Listo? Chao. Gracias, chao. Con gusto, Bye, chao. gracias.